Hola, soy Paz Araníbar y este es mi video de cátedra número 5, donde les hablaré sobre la convección. La convección constituye el mecanismo de transferencia de calor a través de un fluido, en presencia de un movimiento masivo de éste. Al igual que la conducción, la convección requiere la presencia de un medio material, pero difieren en que esta última requiere la presencia del movimiento de fluidos. En caso de no existir dicho movimiento, la transferencia de calor es por conducción, por lo que se concibe a la conducción como el caso límite de la convección, correspondiente al caso del fluido en reposo. Para muchos casos en la práctica ingenieril, el flujo de fluido se confina por medio de superficies sólidas y es necesario comprender la manera en que la presencia de esas superficies afecta al flujo. Sucede en estos casos que la capa de fluido en movimiento adyacente a la superficie adquiere una velocidad cero con respecto a ella, adhiriéndose debido a los efectos viscosos. Esto se conoce como la condición de no deslizamiento. Además, dicha capa de fluido que se desaceleró frenará la capa siguiente de fluido debido a las fuerzas viscosas y así sucesivamente. De esta manera se genera la región de flujo en la cual los efectos viscosos son significativos, llamada capa límite. Cabe destacar que una de las implicancias de la condición de no deslizamiento es que la transferencia de calor de la superficie del sólido hacia la capa de fluido adyacente a esa superficie se da por conducción pura, ya que la capa de fluido está inmóvil. A continuación, este calor se aleja por convección de la superficie como resultado del movimiento del fluido. De manera semejante, para un flujo de temperatura uniforme T sub infinito sobre una placa plana isotérmica a temperatura T sub S, la capa de fluido adyacente a la superficie alcanza el equilibrio térmico con esta y ambas toman las temperaturas T sub S. De esta manera se desarrolla un perfil de temperaturas en el campo de flujo que va desde T sub S hasta T sub infinito, suficientemente lejos de esta. La región del flujo sobre la superficie en la cual es significativa la variación de temperatura es la capa límite térmica, cuyo espesor se denomina por delta sub T. Mediante un balance de masa, momentum y energía a un elemento diferencial de volumen del fluido, se logran deducir las ecuaciones del flujo de fluidos que gobiernan en las capas límite, las cuales, según el caso de aplicación y las suposiciones correspondientes, se podrán resolver y cuya forma general consta de la acumulación y el flujo de la propiedad correspondiente al lado izquierdo y de todo lo que aumenta o disminuye dicha propiedad al lado derecho. Para vislumbrar cómo se aplican estas ecuaciones en la práctica, realizaremos el siguiente ejemplo, cuyo enunciado dice: considere un flujo que corre a través de una tubería, la cual se puede suponer como dos placas planas paralelas de largo infinito, ubicadas a una distancia L entre sí, y cuyas temperaturas son T sub 0 para la superficie inferior y T sub L para la superficie superior. Si el perfil de velocidades medido experimentalmente es como se muestra, la temperatura del fluido en x0 es igual a T sub F, la gravedad es despreciable y el flujo es estacionario, se pide obtener el perfil de temperatura en función de x e y para un x suficientemente grande. En primer lugar, plantearemos la ecuación de continuidad, la cual se obtuvo de un balance de masa para el volumen de control. Debido a que el flujo es estacionario, la derivada con respecto al tiempo es cero. Luego, si usamos la regla del producto, en el segundo término también se eliminará la derivada de la velocidad, pues la velocidad en el eje x es constante. De esta manera, solo sobrevive la derivada de la densidad respecto de x,
de lo que se puede deducir que la densidad es constante a lo largo del flujo y que es un fluido incompresible. Cabe destacar que la densidad debe ser constante en I también, pues en caso de no serlo, la diferencia de densidades generarían un movimiento en este eje, lo que no calza con el perfil de velocidades dado. Lo siguiente es realizar el balance de momentum en el volumen de control, con lo que se obtiene la siguiente ecuación. Aquí nuevamente las derivadas respecto al tiempo son cero. Además, debido al perfil de velocidades constante, también se podrán despreciar los efectos del flujo de momentum y los esfuerzos que afectan el volumen de control. De esta manera se obtiene que la derivada de la presión en ambos ejes debe ser cero, es decir, su valor es constante en todo momento y lugar del flujo. A estas alturas ya se puede notar cómo será el perfil de temperaturas que se tendrá dependiendo de si la temperatura del fluido es mayor o menor a la de la capa superior. En ambos casos, para un X lo suficientemente grande, la temperatura converge a la temperatura de la placa, pues en un flujo completamente desarrollado, el perfil será constante y por lo tanto la derivada respecto a X debe ser cero. El paso siguiente es la ecuación de energía, que luego de realizar el balance al elemento diferencial tiene la siguiente forma. Nuevamente se descartaron las derivadas respecto al tiempo y los efectos viscosos. El lado izquierdo de la ecuación también será cero, puesto que para el eje Y la velocidad es cero y el flujo solo puede transportar energía en X. Pero también, como se dedujo de la ecuación de momentum, la variación de la temperatura en X es nula. De esta forma, solo sobrevive el efecto de la conducción a lo largo del eje Y, y si se asume una conductividad térmica constante, se obtiene la siguiente expresión. Finalmente, dada esta expresión, se procede a integrar y aplicar las condiciones de frontera como sigue. El resultado final es el siguiente.